a esperar que se conecten algunos. Habla un poquito. Estamos probando, viendo Algo. si, sobre todo el sonido, que tenemos alguna preocupación, si está saliendo bien. A ver, ¿nos pueden dar algún dato? Si el sonido está saliendo bien. A ver, sí, dice Sebastián de México que está saliendo bien. Bueno, saludos al amigo Sebastián de México, que me hizo acordar anoche cuando hablamos de México. Ahí Mariano de Película de Loco también dice que está saliendo bien. Vamos a esperar un toquecito, Beno. ¿Te trajiste algún vinito? ¿Te trajiste algún vinito para el live? Y mirá, vos sabés que yo sabía que vos ibas a tener algo, entonces no quería quedarme mal. Y tengo algo que es de acá de la zona, un Malbec que es de una bodega de acá de la zona. Está muy bien. Así que te voy a acompañar. Bueno, está muy bien, está muy bien. Bueno, agradecemos a todos los que están conectándose. Esperamos 2 minutos más y empezamos, porque está la gente conectándose. Viste que Instagram avisa y bueno, claro. Vamos a esperar un poquito. ¿Cómo anda tu perrita, Beno, Manuela? Bien, acaba de salir de la prisión preventiva porque se había portado mal y le hemos hecho una perimetral. Puede circular por ciertos sectores de la casa, por otros no, porque si se encuentra con los gatitos, por ahí hay líos. Pero bueno, es difícil toda convivencia, y la de los animales también. La de los animales también, exactamente. Bueno, vamos empezando porque creo que vamos a estar la hora que nos permite Instagram y después vamos a ir terminando. Estamos en la hora, sí. Lo vamos a grabar, era 24 horas grabado. Bueno, así que empezamos. Primero quiero presentar rápidamente a Beno, porque mucha gente quizás no lo conozca, porque, bueno, Beno está fuera de las redes, y hoy cuando está fuera de las redes, si bien es invitado al canal de Psicocorreo, creo que va a ser el protagonista de hoy. Les quiero contar que además de amigo, constituyó y constituye un eje muy importante en mis pasos académicos, mis pasos teóricos, por supuesto en mi recorrido clínico. Desde hace muchos años con Beno, bueno, Beno ha sido muy referente, uno de mis maestros, uno de los padres que uno va buscando ahí por el mar de la teoría cuando está perdido. Y como buen padre también, bueno, como es casi de manual, va a enfrentarse y va a cuestionar, ¿no es cierto? Así que tuvimos, y a veces también tenemos algunas discusiones, fue así que se fue también construyendo una amistad. Quiero contar que entre esas diferencias que tuvimos, y que me enojaba mucho de Beno, era la cuestión en torno a si nuestro querido psicoanálisis es o no es, o se podía considerar o no una disciplina científica. Él me había contado sus problemas, sus grandes avatares en la principal institución que tenemos en la Argentina de psicología, en relación con una tesis que iba a presentar. Algunos de los que me siguen hace mucho tiempo saben que yo, digamos que traté de una manera, con cierta futilidad, la cuestión de si el psicoanálisis era una ciencia o no. Levantaba la bandera de la praxis como si eso fuera suficiente para abrir de alguna manera un tema tan importante, porque después, como decimos, nos quejamos que los Mario Bunges anden diciendo cosas de nosotros, los psicoanalistas, pero bueno, de alguna manera pasa. Bueno, en estas discusiones hemos tenido con Beno bastante, hasta que a partir de lo que él me decía y otro poco por otras lecturas que fui haciendo, muy pocas, porque convengamos que hay muy pocos analistas que tratan esta cuestión. Hoy está un poco más en boga, pero bueno. Y bueno, incluso mi propio afán, así de cuestionar el statu quo, llegué un poco a considerar esto que me decía Beno. Una vez me dijo, mira, si el psicoanálisis no es una ciencia, tiene que ser un arte. Así que como un arte no es. Y con estas cositas, ¿no? Él iba tirando la pelota ahí. Bueno, empezamos a formalizar un poco estas cuestiones, me aventuré un poco más a esta problemática que Lacan se esmeró bastante en relación desde el primer seminario, yo creo, de los matemas, grafos, figuras topológicas. Y bueno, creo que la cuestión de tratar de hacer la ciencia con el psicoanálisis va de la mano
también con el tema de la desustancialización, que Lacan decía que no había ontología y que por eso él se consideraba o consideraba al psicoanálisis como una antifilosofía, que hoy también está un poco bastante más en cuestión, pero nosotros lo venimos charlando hace muchísimos años. Así que nada, estamos acá entonces para formalizar un poco, no pretendan mucho de este live, que parece bastante pretencioso, pero vamos a ver qué podemos decir. Yo te paso la pelota, Beno, de alguna manera, como decía Lacan en la tercera, no voy a empezar aquí con lo de la onda y el corpúsculo, pero así que, Sí. adelante. Bueno, déjame hacer un poquito de introducción. Es cierto que nosotros venimos hace muchos años viendo algunas cosas, entre ellas, bueno, si el psicoanálisis era una ciencia o no era una ciencia. Yo, para los que no me conocen, tengo que decir de dónde vengo. Yo vengo de una formación que comienza para mí, donde yo entiendo que está el fundamento de lo que he logrado en mi formación, mucho, poco, pero lo que tengo. Empieza en el colegio industrial. Yo hice la secundaria en la nocturna, en un colegio industrial. Mis compañeros eran todos mayores que yo, y todos trabajaban. Yo era un chico que no necesitaba trabajar todavía. Entonces empecé a ver una vida, un mundo que no conocía, y a la vez que tomaba eso de lo social, del entorno, tomaba lo que es la enseñanza de un colegio industrial, que te enseña las normas, las reglas, los modos de trabajar, la disciplina de trabajo, hasta las normas de seguridad que tienes que observar para trabajar y no lastimarte o no lastimar a otros. Y además te enseñaba, dentro de los rudimentos que enseña una escuela industrial, que es un secundario, te enseñaba cuáles eran las razones por de lo que se hacía, a qué respondía. Cosas muy concretas, por ejemplo, si vos tenías que llevar una determinada pieza a una determinada medida, había, bueno, razones, había cómo establecerlo, había cómo controlarlo. Y eso para mí fue la primera introducción en una aplicación al conocimiento, el conocimiento, ¿no? Teníamos las clases teóricas con los profesores y después íbamos al taller y teníamos que aplicar lo que habíamos aprendido. Hace poco, hace poquitos días atrás, que se cumplió otro año del fallecimiento de Favaloro. Me acuerdo que Favaloro contaba muchas veces que él consideraba que sus primeros aprendizajes como cirujano los había recibido en el taller de carpintería de su papá, porque ahí había aprendido a manejar sus manos, a manejar instrumentos. Bueno, a mí me pareció algo muy parecido, aunque no he llegado a los logros del doctor Favaloro, pero me ha pasado algo muy parecido en ese sentido. Esa enseñanza de los rudimentos me explicó, me hizo entender que todo tenía un porqué, que todo tenía una norma, y que si uno no la cumplía, no podía asegurar de ninguna manera el resultado. Creo que fue fundamental, ¿no? Si no haces lo que tenías que hacer, me decía el profesor del taller, no podés asegurar que esto te salga bien. Bueno, de esa introducción que te hago, Perdón, puedo llegar... te quería interrumpir. Estás dando un poco el subtítulo de la charla esta, ¿no? Las razones del otro. Estás hablando de eso. Sí, claro, sí. Déjame que me centre un poquitito primero en intentar una definición de formalizaciones, que eso nos va a llevar a la cuestión de las razones del otro, ¿no? Yo antes de ayer estaba escribiendo algo, por si lo querías poner en el blog más tarde, como una manera de ordenar mi cabeza para lo que íbamos a conversar hoy. Y entonces me acordé, mira vos, que cuando éramos jovencitos, y llevábamos 1 año, 2 años, 3 años de novios, no era nada raro que los papás empezaran a decir, bueno chicos, ¿y ustedes van a formalizar? Claro, estoy hablando de una época y estamos en horario de protección al menor, que para decirlo en sencillo y bien en porteño, si querías ponerla había que casarse. Eso era así. Y entonces, claro, aparecía esa pregunta, era muy común, pero ¿y cuándo van a formalizar? ¿Qué quería decir formalizar? Y mirá por dónde se me ocurrió a mí mismo, entender para mí mismo, explicarme el concepto. Formalizar quería hacer, que ibas a hacer lo mismo que ya estabas haciendo sin decirle nada a nadie, pero
que lo ibas a hacer bajo una cantidad de normas que estaban estipuladas por la sociedad y que implicaban hasta un destino. Es decir, te ibas a casar, ibas a tener un trabajo, ibas a mantener una casa, te ibas a comprar un autito 5 días, ibas a tener hijos, o sea, te ibas a arruinar completamente la vida, en otros términos. Eso quería decir formalizar, meterte dentro de un conjunto de normativas sociales, para tu bien o para tu mal, no importa, bromas aparte, pero era un conjunto de normas que te iban a contener y te iban a asegurar hasta un destino. Iba a estar prácticamente asegurado el resultado de eso que encarabas. Como me decía el profesor de taller, hacé todo lo que tenés que hacer porque si no, no podés garantizar el resultado. Exactamente. Eso era forma, ¿no? Chicos, hagan todo lo que tienen que hacer, pero ¿cómo lo tienen que hacer? Porque queremos garantizar un resultado. Que era lo que estaba bien. Eso, nada más. Por ahí te meto en el tema de qué quiere decir una formalización. Pero vos fíjate que lo estoy explicando como un contenido, que es un contenido social, ético, moral, etcétera, etcétera. Pero la forma que hace la formalización, la forma es una cosa completamente vacía. Donde vos querés explicarle, le pones un enunciado o querés dar un ejemplo, ya no es más una forma, es una formalización. Pero la forma, que es aquello que constituye la formalización, es algo completamente vacío. Por ejemplo, h es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Es una forma vacía. Cuando vos le des valores a esas letras, te vas a encontrar, y si haces bien las cuentas, te vas a encontrar con un resultado. ¿Y qué es ese teorema de Pitágoras? Te va a decir cuál es la relación que existe entre los lados de un triángulo y su lado más largo, que es la hipotenusa. Bueno, esto es una formalización, ¿no? Dar una cantidad de normas que te aseguren, si haces bien las cuentas, un resultado. Exactamente. Quiere decir que cuando vos lo vas a aplicar, si haces las cosas bien, te aseguras el resultado. Si nosotros no tenemos formalizaciones y aplicamos algo que no sabemos de dónde viene o no sabemos bien cómo es, no tenemos ninguna garantía acerca del resultado. Y esto lo digo para el proceso de análisis. Por supuesto que todo lo que estoy diciendo es con la premisa de que el psicoanálisis es una ciencia, si quiere asegurar lo que causa. Cuando decís, ¿querés aclarar un poquito más este tema de la garantía y también, mientras te tomás el vinito, podríamos aclarar un poco qué quiere decir formalizar en psicoanálisis, ir un poco más a ese punto, ¿no? Si quiere decir simplemente topologizar al sujeto o desustancializar a la persona del sujeto, a ver si tenés ganas de aclarar un poquito eso. Y vos se van por los terrenos esos que son los que seguramente tienen más que ver con las preguntas que puede suscitar todo esto. Mira, hay un tema que hay que aclarar. Se repite mucho que el psicoanálisis no es una ciencia porque la ciencia forcluye al sujeto, ¿no? Yo te decía en alguna de las tantas charlas que hemos tenido que en realidad hasta Newton se podía decir que eso era así. ¿Por qué digo esto? Porque las manzanas van a bajar a la misma velocidad aunque nadie las mire. Claro, 9,8 es una... Igual, eso, discúlpame, es una... También, yo también compré ese buzón durante mucho tiempo, porque me formé también con el freudismo, con el freudo-lacanismo. Es una mala traducción también. En realidad lo que decía Lacan es que forcluye la verdad, no al sujeto, ¿no es cierto? Y este es el otro problema de... Claro. Sí, 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 exactamente. Bueno, pero además de que, como vos decís, nunca lo dijo Lacan, es una deformación, bueno, se repitió mucho como una verdad. Totalmente. Y lo cierto es que no es verdad. Incluso a partir del descubrimiento de Max Planck, que inaugura la ciencia moderna cuando dice la materia no es continua, ¿no? Con las experiencias del cuerpo negro y todo eso, de ahí en adelante empieza todo el desarrollo de la física atómica. Y lo primero que aprendés cuando vos lees, no sé, los libros de divulgación de física atómica, es que
el electrón se comporta según se lo observe o no. Entonces, a partir de ahí, esa frase es absolutamente falsa. Era falsa antes, y además no lo había dicho Lacan, pero ahora es más falsa que nunca. Aclara un poquito por qué, Beno. Bueno, mira, hay una experiencia que cualquiera la puede ubicar en Wikipedia, que es la experiencia de la membrana de doble rendija. Exactamente. La explico muy sencillo. Contra una membrana se dispara un electrón, uno solo, con un cañón de electrones que dispara solamente un electrón. Entonces ese electrón, hay una rendija que tiene un sensor y capta que está pasando por ahí. Hasta ahí va todo bien, porque puede decir, bueno, largamos un electrón, pasó por una rendija, el sensor lo captó, está todo bien. Después lo que hacen los investigadores es poner un sensor en cada rendija. Mandan otra vez un electrón y el electrón pasa por las dos rendijas a la vez. ¿Qué pasó? ¿Se dividió? No, se sabe que no se divide. La conclusión que sacan, bueno, a partir, no aclaro más esto porque no es nuestro tema. Y además cualquiera va a Wikipedia y se puede interiorizar más. Pero a partir de esto, lo que queda claro es que el sujeto es parte de la realidad que observa. No existe nada que no esté modificado por la observación. Y con esto te llevo a la cuestión del modelo, que era un tema importante en lo que es formalizaciones en psicoanálisis. ¿Por qué? Y porque toda la obra de Lacan no hace otra cosa que buscar modelos científicos cuyo poder explicativo pueda resolver lo que necesitamos saber de los fenómenos que estudia el psicoanálisis. La topología, todo lo que vos quieras, vos mencionabas recién la cuestión de la onda y el corpúsculo. Bueno, en el momento de la tercera, cuando Lacan larga esa advertencia a los analistas que les dice, más les vale no estar en Babia, pero aunque no les interese, abran los libritos de ciencia y está todo. O sea, no voy a empezar acá con la onda y el corpúsculo, pero véanlo ustedes. Bueno, son palabras fuertes, nadie las repite jamás. Yo jamás he encontrado comentarios de colegas acerca de esta advertencia que hace ahí. Y en ese momento, eran muy pocos los que salían de este discurso. Y no solo, Beno, no solo en la tercera, yo creo que desde el seminario 1 Lacan se está planteando, por supuesto que después mucho más, pero siempre se estuvo, más allá de que él dijo muchas veces también que el psicoanálisis no era una ciencia, que era una praxis, etcétera, etcétera, pero siempre creo que peleó con esa idea y que siempre, esto que decíamos, a partir de los matemas, de todo lo que él quiso ir imponiendo para formalizar, de alguna manera nunca dejó de pensar en ese horizonte, más allá de que incluso dijo, esto que decís vos, que dijo, empiecen a estudiar matemática, esto, lo otro, por algo decía eso. También es cierto que no es una ciencia, habría que aclarar este tema de la ciencia, que no es una ciencia tampoco de las fuertes, no estamos hablando, quizás sea una ciencia conjetural. Bueno, hay problemas también en definir este campo. El otro día, claro, es decir, fíjate lo que está pasando ahora con la cuarentena, que me lo daba el ejemplo un colega antropólogo, ¿no? Ulises, que me decía que de alguna manera llaman a los epidemiólogos o a los infectólogos, pero no llaman a sociólogos, ni a antropólogos, ni a psicólogos, ni a nadie, porque justamente el concepto social que está impregnado, que estamos tomados de ciencia, es una ciencia dura. Y este problema también lo tienen en antropología y en sociología, también tienen el mismo tema con el campo de investigación. Bueno, pero te digo que ahí hay socialmente, culturalmente, una equivocación con respecto al concepto de número mismo. Porque la gente cree, digo, el civil común, el ciudadano común, cree que el número sirve solo para cuantificar. Y los profesores de matemáticas, uno que yo valoro mucho, he leído mucho de sus libros, que era Rey Pastor y Babini, vivían juntos, de matemáticas que eran fabulosos, enseñan que el número tiene un aspecto que es cuantificador, pero otro aspecto no menos importante, igualmente importante, que es cualificador. Exactamente. Porque uno puede contar manzanas y peras todas juntas. Entonces, cuando contás, estás diciendo que contás qué cosa. Y ahí está la cualificación. Sin embargo, nosotros estamos acostumbrados a pensar el número solo como un cuantificador. Entonces, hay muchos errores en el
conocimiento vulgar. Yo te quería llevar un poquito a la cuestión del modelo, porque ahora que vos me decías, bueno, toda la obra de Lacan es un apelo para mí, ¿no? Es un apelo a la ciencia, buscando modelos que le permitan explicar. Cualquiera puede buscar la cita, yo no la recuerdo ahora, pero en un momento él dice, viste que a Lacan se le ha criticado mucho desde otras disciplinas, que ha hablado mucho, pero no ha escrito casi nada. Claro, en realidad nada está escrito, incluso los escritos son conferencias. Claro, exactamente, y eso se le criticó mucho desde otras disciplinas, porque bueno, cuando hay un conocimiento establecido, se lo escribe y se lo presenta, ¿no? Y él en un momento es tan honesto que dice, lo digo y no lo escribo porque no sé el por qué. Es tremendo decir eso. Es como una especie de confesión, ¿no? Obviamente que todos los que conocemos, o hemos escuchado hablar de la personalidad de Lacan, era un hombre que le gustaba la buena vida, que le gustaba ser halagado y demás. Bueno, no, pero hay que escuchar los actos de humildad que tuvo, como este que decís, como a veces decimos también con Juan Manuel Martínez, el colega amigo que está en Mendoza, si no formalizamos no podemos saber qué estamos haciendo, no se puede saber qué hacemos. Bueno, y él entonces buscaba permanentemente en la ciencia modelos que le permitieran encontrar una explicación de lo que estaba viendo. Para eso recurría a la topología, recurría a todo. Ahora, ¿qué es el modelo? Y el modelo es una concepción absolutamente imaginaria, que necesariamente no tiene por qué tener nada que ver con el objeto real en sí, pero nos permite explicar de qué forma, volvemos al concepto de forma, de qué forma funciona, es decir, a qué obedece su dinámica. Cuando lo vemos moverse, lo vemos actuar, tenemos que poder explicarnos a qué obedece ese movimiento. Movimiento, digo, puede ser movimiento discursivo, ¿sí? Sí, entonces el modelo disculpa, es un invento completamente imaginario. Disculpa, me gustaría que entremos a la parte discursiva, que es la parte de lo que a nosotros, del lenguaje, de la falla, de la discontinuidad en el discurso. Si querés también hablar de eso, porque seguramente las personas que nos están oyendo les interesa mucho más la aplicación psicoanalítica del modelo y qué es lo que queremos decir con esto, cuando estamos diciendo esto. Bueno, mira, un modelo es, por ejemplo, escribir el nombre del padre en P, como se simplifica, la barra de cociente, y abajo poner DM, Deseo de madre, lado del igual, como un cociente, como si estuvieras escribiendo 5 octavos o 4 quintos, una fracción. Y al lado del igual pones la Z del Zug, del Ensiger-Zug, del rasgo unario, como lo han traducido, que no es exactamente así del alemán, es más complicado, pero bueno, la traducción en rasgo unario permite pensar bastante de qué se trata. Después le haces una flechita y decís, cuando este rasgo unario entra al campo del otro y es reconocido y es interpretado por el fantasma del otro, se convierte en un nombre propio de aquel que lo pone. Entonces ya no es más rasgo unario, es S1. Y la fórmula completa es NP barra cociente de M igual Z S1, que tiende a S1. Eso sería un intento de fórmula. No, yo no te voy a definir hoy qué es una fórmula, es para otro día tal vez. Pero digo, es un intento de fórmula que si vos le podés dar a cada una de esas letras un valor, te encontrás con un resultado. Estos serán, digamos, ejemplarmente los intentos de Lacan para poder decir, de esto se trata, lo que estoy viendo se explica de esta manera. Así como vos puedes sacar la hipotenusa por por el teorema de Pitágoras, bueno, podés sacar el S1, el nombre propio del sujeto, si vos conocés los elementos de esa forma. ¿Y qué hacemos en un análisis? Esperamos que se establezca la transferencia, vemos cómo nos trata ese que vino a vernos, tratamos de reconocer ahí el S1, el nombre propio, el modo en que él se presenta, para qué nos quiere tomar.
Le preguntamos sobre su historia personal, que nos hable de la madre, del padre, de su niñez, de su infancia. Nada de lo personal, nada de lo particular importa. Ahí lo que importa es cuáles son las leyes en las que este sujeto se formó. Bueno, estamos dándole valores a esa fórmula. Disculpa, esto que decís me parece muy importante porque es la diferencia más importante o una de las más importantes que yo leo entre Freud y Lacan. En el sentido, yo sé que vos tenés tu corazoncito también en Freud, pero tengo que decirte que me parece que esto es el salto cualitativo y cuantitativo que da Lacan con Freud, ¿no? Poder, desde eso que vos decís que es el matema de la metáfora paterna, al matema del fantasma o a cualquier otro matema, incluido el grafo del deseo, ¿no? Desde que, a ver, o la célula básica, que es el signo lingüístico, que Lacan rompe y transforma, ¿no? Me parece que esto es fundamental, esto que estás diciendo. Es la operatoria que se trata de cuestionar o de abrir y de ver en qué operatoria está, que esto lleva también al fin de análisis, ¿no? En qué modelo operatorio está el sujeto tomado, y no digo ni siquiera la persona. Porque una cosa es la presentación clínica, como hablábamos hoy en uno de los grupos, y otra cosa es ese sujeto que está tomado en una operatoria fantasmática. Sí, por supuesto, en términos absolutamente formales no importa si es Juan o Pedro María, se trata de eso que es portador de un signo. Exactamente. Y que se va a comportar cuando entre en contacto con el otro, que podemos ser nosotros los analistas de la transferencia, cuando tome contacto con el otro se va a comportar de acuerdo a determinada ley que se fundó en el momento del fundamento del sujeto, que fue su infancia. Y entonces es una actualización. De esto se trata. Ahora vos fíjate una cosa, porque decíamos, bueno, es una posible fórmula del sujeto, habrá que ver los matemáticos que nos dicen si les parece que sí o que no. No tenemos valores numéricos, pero tenemos valores de sentido. Y ahí hay un salto importante, ¿no? Que hay que resolver, o sea, no todo está aquí a pedir de boca, hay mucho. La ciencia es contrastabilidad y es permanente esto que decís vos, a resolver. No hay una verdad como en filosofía o como en psicología. No, nos falta caminar mucho, pero bueno, nuestra ciencia tiene 100 y pico de años, las matemáticas a los 100 y pico de años era nada, y nadie se puso a llorar, todo el mundo estuvo trabajando. Bueno, nosotros tenemos que seguir trabajando. Tenemos 2000 años más para aprender todavía, para estar a la altura de los matemáticos. Bueno, pero me quedaba un poquito la cuestión del modelo que quisiera abrirlo un poco más. Yo te decía que el modelo es algo totalmente imaginario y que no hay que tenerle miedo a esto. Porque fíjate, yo te ponía de ejemplo en alguna charla nuestra el modelo de átomo de Rutherford, ¿no? Que es el famoso modelo de átomo que todo el mundo tiene presente, porque lo hemos visto en la escuela, que la bolita a la que le dan vueltas alrededor, un montón de otras bolitas más chiquitas. Bueno, eso jamás existió, jamás existió. Además, nadie nunca vio un átomo que iba a ver. Exactamente. Pero, y ni Rutherford pensó en la bolita. Claro, pensar en un modelo que, si vos lo mirás un minuto, te das cuenta que es un modelo planetario, ¿no? Con un sol en el centro. Bueno, a él le permitió explicarse la dinámica del átomo. Entonces, ya no importa. Claro. Cuando nosotros decimos complejo de Edipo, es otra ficción. Pero la lógica del complejo de Edipo permite explicar cómo las personas establecen sus lazos amorosos y por qué salen tan malas. No. Bueno, ahí hay algo, esto que salió, este chiste que salió, agarremos el chiste, como hacemos en el dispositivo. ¿Por qué no enganchás esta cuestión con la facha, con la discontinuidad discursiva, ¿no es cierto? Después quizás, si querés, volvemos al modelo, porque también es muy interesante seguir, pero ¿por qué no? Y mirá que te falta hablar de San Agustín y de las razones del otro. Bueno, vos me vas diciendo, ¿verdad? Sí. Bueno, hay una cosa interesante con respecto al modelo y la discontinuidad. Te voy a juntar dos temas.
vos me decías recién que el salto grande entre Freud y Lacan es que Lacan utiliza toda la ciencia de tu época y está prácticamente mostrando el psicoanálisis con otro idioma, que parece bastante más apropiado al idioma de la termodinámica, de la teoría energética, de la vesícula, de la primera y la segunda tópica, que está llena de enredos y de problemas, indudablemente. Pero bueno, es la creación en base a la ciencia disponible en su época del primer tipo que después de 2000 años de cultura piensa que hay algo más allá de lo que se dice. O sea que hoy cuando le falta el respeto a mí me enoja. ¿Te das cuenta? Claro. Bueno, vamos a dejar eso. No, igual lo podemos retomar, porque también te iba a preguntar sobre este tema de las analogías, de la traspolación, más allá de la desambiguación entre Freud y Lacan, del tema de las analogías. Después lo retomamos si tenemos tiempo. Igual estamos un poco. Te voy a dar un solo ejemplo. La teoría energética, si bien puede adolecer de muchas cuestiones, es una aplicación de la termodinámica al servicio de los fenómenos que estaba viendo Freud. Es una aplicación de la ciencia. Es que justamente eso es lo que yo creo que critica Lacan, la cuestión de la energía. Cuando él en el seminario 2 habla de la central hidráulica o hidroeléctrica, lo que está diciendo es, okay, yo no digo que no haya energía, pero no se puede medir hasta que no esté el significante, hasta que no haya palabra. Bueno, está bien, pero yo ahí no encuentro que haya una ruptura entre los dos pensamientos, sino que un pensamiento complementario del otro. Exactamente, el modelo de central hidroeléctrica del que habla Lacan, y yo lo vi en la escuela secundaria cuando estaba en el industrial, lo que dice es cómo la energía se transforma y cómo hay una pérdida de energía que en realidad no es pérdida, sino que se gastó en el proceso. Lo que pasa, Beno, lo que pasa, no quiero, porque ese es uno de los puntos que todavía discutimos nosotros, cuando si seguimos traspolando el término energía en Lacan, a mí me parece que eso no nos va a llevar a nada. Yo entiendo que vos querés hacer como del otro, del gran otro, ¿no? Me refiero, si seguimos pensando que lo inconsciente es un homúnculo y que tiene que ver con lo energético y la pulsión de muerte y todo eso, yo creo que vos en eso coincidimos. Sí, absolutamente, por eso yo te hacía hincapié en que todos los modelos son absolutamente ficcionales. Absolutamente ficcionales. No hay nada de eso que se pueda confundir con alguna realidad o algo tangible. Son absolutamente ficcionales y el único valor que tienen es de poder explicar la dinámica de los fenómenos. Pero los fenómenos son otra cosa. Claro, lo que sí es cierto que quizás no podemos comparar el paradigma freudiano con el paradigma lacaniano, como no se puede comparar Newton con Einstein, pero eso no invalida que Newton en su paradigma las leyes funcionaban como funcionaban. Como tampoco, obviamente, los físicos clásicos también consideran que la física cuántica no es una ciencia, hay todo un problema aparte ahí, también político, social, entonces, a lo que vamos con esto, claro. Bueno, pero el tema acá es que nosotros tenemos que encontrar la vía correcta para decir que lo que antes llamábamos como una ficción, llamábamos energía, ahora como una nueva ficción llamamos sentido. Entonces hay que resolver, a ver si no tenemos algún problema, alguna cuestión ahí metodológicamente no del todo correcta en esa transformación de energía, del modelo energético, al modelo de sentido, que es otra ficción. Te entiendo. Pero cuando decimos sentido, ahora resulta que porque decimos sentido estamos más cerca de la realidad, más cerca del Olimpo que antes. No, estamos en el mismo lugar. ¿Querés retomar el tema de la formalización o querés pasar a San Agustín y a la causa, a esto que pusimos como subtítulo de la charla? Bueno, mira, las dos cosas podríamos para cumplir, por lo menos dejar eso dicho. Viste que San Agustín habla de la cuantidad con la grafía
San Agustín, la cuantidad del alma, ¿no? Y justamente él dice, el alma no es nada concreto, no es extenso, no tiene una medida posible, ni un peso, ni una apariencia. Si sin embargo el alma puede contener absolutamente todas. Entonces él entiende que ahí hay algo que está más allá de la sustancia, pero que de todas maneras es sustancial, y él lo llama el alma. Yo me aventuro a decir lo que San Agustín llama el alma para nosotros es el inconsciente. Es algo que está más allá de toda la sustancia, pero no es insustancial en sí. Lo inconsciente tiene una sustancia y aparece cuando en las formaciones del inconsciente. Como el electrón que solo lo podíamos ver cuando lo metemos en un experimento y lo manipulamos. Bueno, el inconsciente lo metemos en el experimento, que es el marco analítico, lo manipulamos en la transferencia y lo hacemos reaccionar al significante. Estamos en la misma situación. Entonces, ahí lo que tomamos no es una cantidad, ya lo habíamos adelantado un poquito cuando hablamos del número como cuantificador y cualificador, lo que tomamos es un sentido. Bueno, eso es lo que hacemos. Sí, hay también, esto creo que tiene que ver con la discontinuidad en el discurso, ¿no? Esto que sería la falta o el agujero en el habla, que podría ser la continuidad de la función matemática, ¿no es cierto? Exactamente, bueno, déjame que reivindique una vez más a Freud, que decía que el psicoanálisis es un método de investigación imparcial como es el análisis infinitesimal. Yo no sé si muchos analistas se metieron en algún librito de matemáticas para ver a qué se refería Freud. Yo hasta donde pude enterarme, lo que quería decir es que el análisis infinitesimal es en el estudio de las funciones trigonométricas que tienen puntos de discontinuidad, justamente. Entonces hay un estudio, un modelo de estudio matemático para ver cómo se resuelve ese punto de discontinuidad. Y si vos lo estudiás y lo ves, decís, esto es muy parecido a pedir asociaciones libres, el punto de fuga en un disco. Claro. Es muy parecido. ¿Qué quiere decir que es muy parecido? ¿Que es lo mismo? No. Quiere decir que tiene una dinámica que parece responder a la misma organización. No se puede decir nada en ese punto, pero alrededor de ese punto se dice mucho que puede llegar a resolver ese punto. Bueno, vos hablas de punto de fuga y yo estoy intentado en pensar en el falo, ¿no? Que es uno de nuestros operadores. Claro, sí, bueno. ¿Qué decirte? El falo para mí es un ordenador fundamental. Ahora, si el falo obviamente causa discontinuidad, bueno, en el punto de discontinuidad tenemos que ver qué le pasó al sujeto con su ambición fálica. Sí, ese es un tema que también tenemos que investigar bastante en psicoanálisis, sobre psicosis y neurosis. Es algo que también hablamos mucho con vos, con mi amigo colega Félix Montiel, hablamos mucho sobre eso. ¿Qué te iba a decir? El modelo de San Agustín, si bien vos decís que tiene que ver con la cuestión de, obviamente, que para San Agustín el alma no es, se podría decir que tiene otra concepción. Nuestra sustancia, Lacan decía, sobre todo a partir del seminario 20, que es la sustancia gozante. ¿Querés decir algo de esto en relación con, y qué podría tener que ver con la formalización? Si querés decir algo de eso, con el sujeto. Sí, eso es rápido de decir, porque fíjate, cuando nosotros planteábamos que hay una especie de fórmula, que vuelvo a decir, no sé si exactamente matemáticamente es una fórmula, pero es un intento, que es lo que se llama el matema de sujeto, etcétera, lo que decíamos, el nombre del padre, el deseo materno, el deseo uno, bueno. Cuando eso actúa en la transferencia, y vos a partir del reconocimiento del S1 y de las preguntas acerca de la... es reconocer quién es el que viene ahí a hablarte. Ahora, vos decías, perdón, no, vamos a llegar al punto en relación con la sustancia gozante, ¿se puede decir algo? Bueno, porque esa es la sustancia gozante. Lo que fue la transferencia de la sustancia gozante. Cuando el paciente te dice,
pero ¿cómo me dice usted tal cosa? No se da cuenta. Ahí está, ha puesto al otro en un determinado lugar para gozar de una posición, que es su manera de usufructuar el mundo. Vos sabés que goce, un término que afanamos al discurso jurídico, que quiere decir usufructo. Sí, para gozar o porque es gozado, ¿no? En realidad. Porque es gozado. Porque es gozado. Y sí, pero lo ves mira, eso es fácil de explicarlo incluso en cualquier transacción comercial. Vos vas a comprar una cosa que vale 10, te convencen de que la pagues 15, te gozaron. Claro. Y está bien aplicado el término. Porque hubo un otro que pudo ir más allá de tus intereses y no te pudiste defender, te gozaron. Prestarse a ese tipo de relaciones es una forma de goce, un goce masoquista. Está bien, está bueno elegir. Hay muchas situaciones sencillísimas de la realidad que no hacen más que decir lo mismo que a veces nos esforzamos tanto en explicar. ¿Qué más tenés ganas de decir, Beno? Te dejo ahí, tenemos 15 minutitos más. Hay muchas cosas que se abrieron, bueno, obviamente no vamos a poder desplegar todo esto. Algunas cosas, esto último que decís, podría acotar algo yo, pero no importa. Dale. No, en el sentido del goce masoquista, hay que ver esto, ¿no? Yo creo que el sujeto no quiere su mal, como pensaba Hobbes o como pensaba también Freud, de alguna manera, el hombre es el lobo del hombre. Creo que hay una cuestión que está capturado por el goce de este otro, de este gran otro, y que sí, obviamente, que no puede salir, que las cosas que le pasan no son porque le gusta que le pasen. Pero cuando sí goce masoquista... Sí, yo creo que no, pero me parece que sería cuestión de otra charla este tema. Mejor entremos a la cuestión volvamos a la cuestión de la formalización porque nos vamos a desviar. No importa, es otra discusión esto, me parece. Sí, es otra discusión, obviamente, sí. Mira, si vos querés como para redondear la charla de hoy, habíamos puesto un subtítulo, digamos algo sobre el subtítulo, que era de las razones del otro. Bueno, tanto los metodólogos, los que se dedican al estudio de cómo se debe establecer el conocimiento científico, cuando hablan de modelos, lo primero que te dicen es que el modelo es una ficción, que no es la realidad misma, y que además depende muy mucho de la persona que se acerca a la observación, que este es el constructor de lo que él va a llamar después la realidad. ¿No? Que el sujeto es el constructor de la realidad. Es decir, no solo que queda muy lejos aquello de la ciencia construye el sujeto, sino que ahora los metodólogos nos dicen el sujeto es el constructor de lo que nos va a dar como conocimiento. Bueno, ahí esto viene a cuento de por qué decimos que hay que hablar de las razones del otro. Porque las razones del otro es lo que nadie escucha. Porque las razones, no te escuché, Beno, porque las razones del otro, ¿qué? Las razones del otro son lo que nadie escucha. Ajá. No me digas que no lo escuchaste. No te lo escuché. Claro, porque vos fijate que cuando nosotros decimos como analistas, bueno, viene tal persona a verme y ahí reconozco al sujeto, ubico el S1, le pregunto por su historia, estamos también haciendo una ficción. Es lo que nosotros desde nuestros fantasmas entendemos que es ese que vino. También es una construcción. Y las razones de ese otro que vino a vernos, la verdad que no sé si las vemos muy claramente. Esto hay que decirlo. Porque lo vemos desde nuestro fantasma. Por eso es que así tengas 40 años de analista, hay que ir a supervisar. Porque a la visión de uno se tiene que sumar otra visión para corregir. Sí, eso hablábamos hoy justamente en uno de los grupos, ¿no? Hablábamos justamente de esa cuestión. ¿Por qué? A ver si me acuerdo lo que estábamos diciendo. Viste que Lacan nunca dijo que el analista no tenga que tener pasiones.
No. Y yo le preguntaba a los colegas, bueno, ¿para qué nos sirve en realidad tener pasiones? Y es esto que estás diciendo vos, ¿no? Para ir a supervisar, para ir a ver qué pasa con nuestro fantasma. Sí, es una práctica que yo no sé qué pasa en las últimas generaciones, yo ya soy bastante jovato, pero en mi generación, después de unos cuantos años de práctica, la gente se autorizaba a no supervisar más. En parte porque salía caro, obviamente, ahí vos tenías que ir y rendir parte de tus honorarios, y era un esfuerzo, pero No, porque quizás había una tengan, autorización. quizás hicieron el pase, Beno, vos también, no entendés. No, no, hay cosas que no entiendo. Hay cosas que no entendés. No entiendo el pase y no entiendo el fin de análisis. Yo lo sé. ¿Querés hablar un poquito, antes de ir cerrando, del abuso de las analogías, que me parece que fue quedando ahí un poco, tendríamos que ver algunas cosas de los amigos que nos siguieron hoy en la charla, si hay alguna pregunta, pero mientras yo hablar un poquito de eso, del abuso de las analogías. Sí, es muy breve. Mira, todo lo que estamos hablando se basa sobre el principio de lo analógico. Es decir, cuando uno habla de modelos, lo que está buscando es que haya una cosa que se parezca a esta otra. Entonces, como yo esta cosa que ya conozco, ¿no? Si la puedo entender como parecida a aquella otra, me va a explicar a esa. Hay un paso ahí que hemos estado explicando hoy, que el modelo no es la cosa misma, que se corren muchos riesgos. Por supuesto que en ciencia, en metodología de la ciencia, hay muchas reglas como para establecer que un modelo no nos haga equivocar. Pero de todos modos, en psicoanálisis, es muy fácil abusar de las analogías y decir, esto es como aquello. Cuando hablamos de la topología, los matemáticos mismos nos dicen, no sé por qué usan tanto la topología. Hay un libro que tuvimos entre manos los dos hace poquito tiempo, de unos matemáticos argentinos que lo hemos comentado, que dice, no sé por qué Lacan se ocupa de la topología, dice un matemático ahí, porque me parece que no es apropiado para su objeto de estudio. Bueno, está bien que es un matemático que sabe poco de nuestro objeto de estudio, pero hay cosas que hay que escuchar cuando nos hablan los especialistas, los que saben de las cosas que queremos usar, porque es cierto, la analogía tiene sus riesgos. Claro, vos tuviste una experiencia en carne propia cuando fuiste hasta Mar del Plata para presentar una tesis, y el físico cuántico no te la aceptó y te dijo que es un delirio de Lacan. Y este es el problema. Claro, yo me encontré, bueno, después de conocer esa experiencia, yo me encontré hace muchos años atrás con un señor en Mar del Plata, que es un profesor de la Universidad Alemana, donde estuvo Heidegger, de decano, de la Universidad de Heidelberg. Bueno, una eminencia, un tipo que sabe muchísimo. Cuando yo le dije que yo quería trabajar sobre modelos explicativos, modelos científicos que explicaran los fenómenos de psicoanálisis, y le presenté algunos ejemplos de Lacan, se puso rabioso, prácticamente me echó, porque dijo que sus explicaciones no eran correctas. Tenía sus razones, hay que escuchar las razones del otro, tenía sus razones, ¿no? A mí no me resultó grato, pero volví los 400 kilómetros pensando por qué lo decía, y hace como 40 años lo sigo pensando. Creo que tenía su razón. Claro, pero esto que te pasó justamente va a seguir pasando en la medida que los analistas no podamos formalizar, como hablamos muchas veces con Félix, que también está investiga muchísimo sobre estas cuestiones, y que vos también sabés de esto que te comento a veces. Bueno, en la medida que no se pueda formalizar, las escuelas de psicoanálisis, excepto muy pocas, por ejemplo Apola y alguna otra, no hay una investigación sobre la formalización. Se lo sigue considerando que no es una ciencia, que es una praxis, bueno, esto que decíamos antes, ¿no? Que todos compramos por muchos años. Y por lo tanto, sigue siendo un delirio, porque vos decís una cosa, yo digo otra, vos me preguntás, ¿y por qué mandaste al paciente a diván? Y yo te puedo decir, más allá de que cada tema es un tema a discutir, ¿no? Porque podemos estar, con el tema del diván podemos estar otra charla más, pero a lo que voy es que al no haber una formalización, al no poder llevarlo a la pizarra o llevarlo al matema, y bueno, no se sabe bien de lo que se está tratando, de lo que se hace.
Bueno, sí, yo creo que, bueno, yo te puedo hablar de lo que ha sido mi experiencia, vuelvo a decir, soy medio jovato, entonces puedo contar de cosas que vienen pasando desde hace años. Cuando yo empecé a recibir mis primeros pacientes, mis profesores empezaban a leer a Lacan. Y me acuerdo de alguna vez que alguien muy honestamente me dijo, del seminario 11 no te puedo decir nada porque todavía no lo leí. Claro. Me estaba enseñando el 3, el 4, el 5. Y entonces en aquella época había muchas cosas que no se sabían por qué eran. Estábamos en lo que decía Lacan, lo digo y no lo escribo porque no sé por qué. Entonces nos mandaban que a la tercera entrevista, o después de la tercera entrevista, la cuarta ya era de ¿por qué? Y porque es así, no había una explicación. Nadie te explicaba por qué. Exactamente. Y eso se convertía, claro, el peligro de eso, mucho más peligroso que la analogía, es que se convertía en un dogma. Había que hacerlo porque había que hacerlo. Totalmente. O el Magister Digit, es decir, lo dijo Lacan, o lo dijo Freud, o lo dijo... Claro, claro. Claro, y raíces del CM4, digamos, estamos más o menos en la misma situación, ¿no? Que todo se convertía en una cuestión descriptiva y mandada a hacer antes de ver la particularidad de cada caso. Claro. Yo hoy en día tengo algún que otro paciente en diván y la mayoría cara a cara y bueno, puedo explicar en cada caso por qué lo hago o por qué no lo hago. Sí, Ahora tengo un motivo, tengo una razón. es igual que lo que ha pasado ahora, que todos los analistas decían que no se podía analizar por internet, y ahora resulta que, bueno, después de 200 y pico de días, todos analizan por internet. No había ninguna explicación más allá, como decíamos una vez en un live que hicimos con Juan Manuel Martínez, que bueno, que pueden considerar el real. Él investigó un poco también todo esto, vino a Buenos Aires a dar una charla sobre ello hace 2 años o 3, a ver, que tenemos que ir formalizando justamente para llegar a conclusiones un poco coherentes, si no, es tu delirio contra el mío. La ciencia se llama conclusiones válidas. Si seguiste todos los procedimientos de investigación correctamente, la conclusión tiene que ser válida. Y además se puede prestar a confrontación, se la puede falsear. Marce, discúlpame que acá Figue Max dice algo muy importante. Sí, justo te iba a decir esa frase, exactamente. Hilo para todos, el hilo para todos. Dice, quizás no formalizar es tenerle un poco de respeto / miedo al gran otro, no cuestionarlo, es así. Bueno, te puedo contar otra de mis tiempos de formación en la universidad, en la UBA. Toda discusión se terminaba diciendo, Lacan dijo. Pero no por qué lo dijo. Porque puede estar muy bien, pero ¿por qué lo dijo? No, Lacan dijo. Es decir, no se preguntan las razones. Hay un otro que garantiza el saber. ¿Por qué? Porque todos los demás no nos interesamos o tenemos miedo de meternos con la cuestión del saber. Entonces, toda la garantía es el gran otro, sea Lacan, sea Freud, sea quien sea. Ese gran otro, cada tanto necesita ser destituido porque los tiempos cambian, hay nuevos conocimientos y necesitamos renovar la garantía. Y no solamente, pero no solamente, tenemos que entender que está barrado, que está agujereado, que hay una falla en esa dificultad de la que estábamos hablando y que... Bueno, pero escúchame, Marce, discúlpame, si vos sabés que el otro es barrado y que te está dando un conocimiento, entonces cada uno de los personajes en el mundo del conocimiento tiene su lugar y merece su respeto. Ahora, si no es así, y en realidad lo que hacemos es guiarnos por sujetos videntes, no sé, iluminados, que saben la verdad, bueno, como la ciencia, el conocimiento de todos modos avanza, cada tanto necesitamos destruir a uno para poner otro. Exactamente. Entonces, en vez de decir, tenemos un Freud que con la ciencia de la época hizo milagros, decimos, Freud se equivocaba, porque ahora tenemos otro paradigma. No, las dos cosas. Yo creo que no hay que demistificar, hay que barrar al otro, y a la vez, bueno, no hay que pensar que el otro era un boludo o que estaba con otros paradigmas, fue también autor de su época. Es lo que un poco el otro día, creo que también Félix puso en su Instagram, algo así de esto que estás diciendo. ¿Cuál es la diferencia entre decir, lo dijo Lacan, o decir, lo dijo el Evangelio, o lo dijo Jesucristo? Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Mirá, hay una anécdota de Einstein que en un momento
ya tenía su lugar, por supuesto, y Poincaré lo presenta en una conferencia y en un momento, como para halagarlo, al darle la palabra, dice, bueno, doctor, acá en esta sala somos todos einsteinianos. Einstein se siente y lo primero que dice es que es lamentable que el único newtoniano sea yo. Qué bueno. Bueno, Beno, creo que tenemos que ir terminando porque se va a ir cortando la transmisión. ¿Querés agregar algo? Es un tema para seguir, sí, obviamente, ¿no? Sí, te quiero leer lo que dice Ángel MX, no sé. Bueno, creo que es una joven que nos dice, no formalizarlo puede tener relación con la aproximación al saber que no es exacto ni absoluto. Le quiero hacer un comentario. Cuando vos formalizás, es la mejor forma que tenés, o la única tal vez, de acercarte a un saber que nunca es exacto ni absoluto ni definitivo. Es una aproximación, nada más. ¿Qué? Ahora, si vos no formalizás, estás completamente fuera de ese mar. Claro, ¿qué es lo que nos pasa también con el saber del gran otro? Que es por lo cual el sujeto sufre, por lo cual viene y nos consulta. Estamos en la misma cuestión del saber y la verdad, como acá también están diciendo, ¿no? Claro, porque dice la verdad es no toda, pero pareciera que si uno dice formalizar, te vas a encontrar con el saber absoluto. Y no, resulta que la verdad es no toda. No, formalizar es un esfuerzo que te lleva a una aproximación al saber, nada más. Exactamente. Nunca se tiene saber absoluto. Eso está más allá del conocimiento. Es que si no, la ciencia se transformaría en una religión, un dogma, es así de simple. Obviamente es ciencia, porque siempre se está acercando al saber. Exactamente. Acá viene, no sé qué tiempo nos queda, pero acá viene a cuento la famosa frase del reverendo Cusa, que decía, el conocimiento de la verdad que es una docta ignorancia. Si uno lo que hace, cuanto más aprende, es poder tener una visión más clara de cuánto ignora. Claro, en ese sentido yo creo que Lacan en el seminario 1, al final del seminario 1 dice, cuando el psicoanalista cree saber de algo, de psicología por ejemplo, dice, empieza ya su perdición, porque de psicología dice nadie sabe gran cosa excepto que es un error de perspectiva del ser humano. Pero yo creo que lo dice, pudo haber puesto psicología, pudo haber puesto de física cuántica. El problema, que Lacan ya lo tenía totalmente en su cabeza, era el psicoanalista, incluso lo dice en la dirección de la cura, en variantes de curatipo, lo primero que tiene que saber es ignorar lo que sabe. Claro. Sí, y aparte, yo creo que hay una... Claro, y a partir de ahí, no solo porque es una cuestión clínica con el analizante y con el fantasma del analizante y con lo inconsciente, sino que esto también es lo que nos va a llevar a investigar. Si no hay pasión por la ignorancia, si yo no puedo aceptar la falta, ¿cómo voy a investigar? Si total ya lo dijo el otro. Bueno, ahí está. Pero entonces estamos en un totalitarismo que puesto a trabajar en un dispositivo de liberación, ¿qué liberación va a causar? Claro. Y después hay que tratar de no llevar, digamos, o de no transformar el totalitarismo de uno en totalitarismo... Claro, sí. Ahí, ese es un punto que a mí me parece muy, muy importante. Bueno, acá me dice... Perdón, Beno, acá me dice Instagram que nos quedan 23 segundos, 22, 21, así que tenemos que ir despidiéndonos. Te agradezco muchísimo,